Teniendo en cuenta los tipos de textos y los diferentes escritos que ustedes manejan, pues han tenido la oportunidad durante su tiempo escolar, desde muy pequeñines, a tener contacto con los textos narrativos, con los textos líricos, ¿cierto? En la narrativa tenemos los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, que las recordamos, sobre todo las que leemos desde muy pequeños, ¿verdad? Mm, también leímos poesía, tal vez. De pronto hay algunos que les gustan más que a otros. También estamos muy cercanos a los textos informativos, a las noticias, a los artículos de opinión, a muchos tipos de textos que son como son los más cercanos. Y de esa manera nos podemos comunicar, nos podemos enterar, podemos comprender muchas situaciones. Sin embargo, es muy importante el texto que vamos a, a mencionar el día de hoy, a trabajar un poquito, que ya lo han trabajado, porque de pronto en otras áreas, por ejemplo en ciencias, mmm, se presta este tema, que es el texto científico, ¿sí? Entonces, si miramos la imagen, acá hay un librito abierto y hay una serie de circulitos con imágenes que nos permite ver cómo la literatura, como la escritura, nos permite acercarnos a todo tipo de situaciones. En este caso, lo hacemos por medio del texto científico. Es una producción escrita que aborda teorías, conceptos y cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico, o sea, es un lenguaje menos cotidiano, un lenguaje más elaborado, ¿sí? Más especializado y necesita de de mucha, necesita de mucho estudio, de mucha academia. No, no podemos improvisar en este tipo de textos porque no podemos salir con una, no sé, ahorita por ejemplo, con este tema del coronavirus, buscando la vacuna, no cualquiera está en la capacidad de crear esta vacuna porque necesita unos conocimientos, ¿cierto? Unos conocimientos científicos. ¿Sí? Y no solamente en la parte de las ciencias naturales o de la parte de las ciencias, sino, por ejemplo, todas las áreas le ameritan, las matemáticas, las sociales, la tecnología, cada una tiene sus propios conceptos y sus propias palabras y su propio lenguaje técnico, ¿no? Estos lenguajes científicos, estos textos científicos surgen de una investigación, de un proceso de estudio. No podemos sacar la información de la nada. ¿Sí? Necesita unos pasos del método. Por ejemplo, cuando es una investigación del método científico. Por ejemplo, cuando ustedes realizan un trabajo en ciencias, un informe científico, porque ese también es otro estilo de trabajar el lenguaje especializado, ustedes tienen unos pasos donde tienen que primero hacer una práctica y luego deben presentar un informe, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de textos también le llamamos textos científicos. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia de este texto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los textos científicos? El objetivo es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como a un público interesado en general. No solamente las personas especialistas en el tema son las que leen este tipo de artículos o este tipo de textos. Estos textos también van para todo tipo de lector, para todo público. ¿Sí? Pero entonces, cada uno se, digamos que se acepta, cada uno tiene como sus preferencias en el momento de leer. Sin embargo, este tipo de textos va dirigido a todas las personas, a todo el público. ¿Quién es el público? Son ustedes, somos nosotros, nuestros padres, todos los que tenemos ese acercamiento a este tipo de textos y a otros textos. Bien, entonces, teniendo en cuenta que ese es el objetivo, eh, siempre esta información la encontramos en revistas, en libros, sobre todo se presentan en este tipo de textos. No solo vienen de una investigación, ¿sí? Es una característica primordial que vienen de una investigación y parten de algo,
¿cierto? Por ejemplo, el problema del calentamiento global, de este cambio climático, todo eso necesita personas especializadas en el tema. Bien. Dentro de las características de los textos científicos encontramos 4 características imprescindibles, que son el lenguaje, la objetividad, la claridad y la formalidad. Este tipo de textos son textos muy formales, no son tan informales como cuando nos inventamos un cuento, cuando leemos una historia, sin desmeritar la importancia de los dos. ¿Sí? Porque así como un escritor, así como una persona, como ustedes, por ejemplo, crean un cuento y tienen esa habilidad, esa disposición para hacerlo, asimismo, las personas que han estudiado para realizar este tipo de textos científicos tienen también su importancia. O sea, todo en el marco de la literatura, en el marco de la escritura, tiene un valor. ¿Sí? Tiene un valor y hay que respetarlo, hay que tener, darle la suficiente importancia para lo que nos está sirviendo, ¿cierto? Por ejemplo, si no tuvieran la habilidad de estas personas estudiadas sobre el tema de las vacunas, pues estaríamos como muy analfabetas en ese tema y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esta situación? Por ejemplo, la situación de salud que estamos viviendo ahorita, la situación sanitaria. Entonces, necesitamos de este tipo de textos para actualizarnos, para conocer, para llevar la información a otras personas que de pronto tal vez no tienen la facilidad de tener ese acercamiento a este tipo de textos. ¿Sí? Eso en cuanto a la formalidad. Bien, es un tema presentado, expuesto, tiene un registro bien organizado, no se presta para la subjetividad. Cuando hablamos de objetividad, quiere decir que va enfocado hacia las situaciones reales, hacia información verídica, estadísticas, estudios. No es como un texto argumentativo que nos permite de pronto dar nuestro punto de vista. ¿Sí? Sí podemos analizar este tipo de textos, pero dentro del texto como tal no podemos escribir un texto científico dando una opinión sobre lo que pensamos o no pensamos. ¿Sí? Eso es lo que quiero llegar. La claridad. Este tipo de textos no se presta para ambigüedades. El cambio del ambiente, esta situación ahorita de salud, tiene unos datos exactos y nosotros somos conocedores de todo eso. Y para informarnos tenemos que leer, tenemos que actualizarnos, sea por internet, sea por el periódico, por libros, por revistas. Hay muchos medios por los cuales ahora nos podemos comunicar y nos podemos actualizar. Como les decía, la objetividad son basados en datos concretos, este tipo de textos. ¿Sí? Buscan transmitir al lector aspectos de la realidad, ¿bien? Permitiendo que la subjetividad, que es lo contrario de la objetividad, no se preste ni permita que las personas lancen un texto de este calibre científico sin unos argumentos y sin unas bases, sin una información precisa. Y el lenguaje, esa es una característica que nos permite diferenciar este tipo de textos. El lenguaje es un lenguaje especializado, un lenguaje con tecnicismos, un lenguaje que cada área tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, en castellano, en la Real Academia de la Lengua no va a hablar, por ejemplo, del calentamiento global como es importante. ¿Sí? Que el área de matemáticas tiene sus propios vocabularios, binomio, polinomio, tiene su vocabulario. Ese tipo de palabras son los tecnicismos que usamos en el texto científico. Bueno, listo. Algunos ejemplos de los textos científicos son informes, son artículos, tesis, monografías, manuales escolares, los mismos informes que ustedes
los mismos informes que ustedes van haciendo, como yo les decía, en ciencias. Sí, qué pena que la red como que me falló un poquito ahí. Bueno, y vamos en los textos científicos, en los ejemplos. Tenemos informes, artículos, como les venía diciendo, tesis, monografías. Ustedes han escuchado que a veces sus padres, sus hermanos mayores, sus familiares, amigos, dicen, no, estoy terminando la carrera en la universidad y tengo que hacer una investigación sobre los animales porque hacen diversas actividades, hacen, porque actúan de tal manera. En la parte de psicología, bueno, hay muchísimas ramas que nos permiten tener textos científicos. Textos científicos. También tenemos los libros, las revistas en general sobre temas de ciencias, de salud, de sociales, matemáticas, física, biología, química, tecnología, o sea, todas las áreas te dan como ese gusto de tener sus textos y su propio lenguaje. Eso lo hace importante a cada una de las áreas. Bueno, entonces vamos a los textos científicos, vamos a ver unos ejemplos. Aquí les planteé 4 ejemplos sencillitos. Ustedes van a tener la oportunidad de buscar, de leer, de preguntar. Entonces, por ejemplo, tenemos el texto científico, un texto científico corto que son los diccionarios. Para que un diccionario salga a la luz pública no puede inventarse los significados así como así. ¿Sí? Es producto de una gran investigación realizada por autores. Por ejemplo, ahí tenemos mensaje digital que se envía a través de la red social y que no puede rebasar un número limitado de caracteres. ¿No? Entonces, para poder ese diccionario esté compuesto por muchas palabras, se necesita de personas y de autores que hayan estudiado esas palabras, ¿cierto? El origen de la palabra, de dónde viene. Tenemos otro ejemplo ahí que es el origen del hombre. Bien, entonces ya este es otro tipo de texto. Este está publicado en la Enciclopedia Virtual de la Universidad de Valencia, España. Este nos habla más del Big Bang. Ese es otro tema que ustedes de pronto lo han leído. No es muy ajeno de eso, muy desconocido. Pues fíjense que acá tenemos otro tipo de textos con otras palabras que permiten el entendimiento del texto. Tenemos otros ejemplos en otros dos manuales, por ejemplo, ortografía de la Real Academia sobre los prefijos, lo que les decía, los diccionarios o libros de la Real Academia que esto ya tiene que ver con el área de lengua castellana, que nos aclara, nos hace precisión de las diferentes características del área. Y tenemos otro texto aquí que se llama, es más de pronto psicológico, como más del ser humano, de su forma de actuar, sobre el suicidio y el abuso sexual en una población escolarizada. ¿Sí? Es un artículo de investigación. Aquí vemos un fragmento, una parte, pero eso requiere de bastante estudio, como les he venido diciendo. Bueno, hablando de tecnicismos en el texto científico, esa es una característica primordial. Entonces aquí tenemos, ¿qué es un tecnicismo? Son palabras que tienen un significado específico, ahí está sombradito, ¿sí? Y hacen parte de cada una de las ramas de las ciencias, de las humanidades, de todas las áreas, que todas las áreas tienen su propio lenguaje para poder tener una claridad en sus temáticas. ¿Sí? Por ejemplo, en la medicina, ahí les planteo un ejemplo, la palabra cirugía. Entonces, tiene su propio significado dentro de este ámbito, dentro de este contexto de la salud. Al frente vemos dentro de otras áreas otros términos que se utilizan. Por ejemplo, en tecnología informática, web, en hardware, puertos, rooms, software. ¿Ven? Entonces son términos que no los vamos a usar en sociales, estamos hablando de las batallas libertadoras.
¿sí? Entonces, en medicina, entonces tenemos la palabra endoscopia, patológico, y así sucesivamente. En la economía, activos, pasivos, de pronto los papás que manejan cada uno de estos temas saben que cada área tiene sus propias palabras. En marketing, producto, estrategia, de mercado, bueno. Entonces, es para que tengamos un poco de claridad y miremos la diferencia de lo que es un texto científico y de lo que es un otro tipo de texto. Que miremos la diferencia, que a pesar de que se escribe en prosa, ese texto científico es muy diferente a un texto narrativo, a un cuento, a un poema, a una canción, ¿sí? A un texto instructivo, a un texto descriptivo. Entonces, para que logremos eh, rescatar la diferencia y lo que este tipo de textos lo caracteriza. Bien, entonces vamos ahora, bueno, aquí pues damos como un cierre, les doy como un cierre a lo que es el texto científico, ¿sí? Pero en el taller tenemos una propuesta de un organizador gráfico que son los mapas mentales. Entonces me pareció muy pertinente también aclararles un poco sobre este tipo de organizadores gráficos que son excelentes para interpretar, para analizar la información, para desglosar la información, la principal, la secundaria, la idea central, que requiere de trabajo, requiere de atención, requiere de una buena lectura, requiere de mucha atención. No podemos hacer la lectura inicial, ya leí una vez y de ahí voy a sacar una cantidad de dibujitos así por todos lados. No, ese también tiene su secreto y su ciencia que permite, ya tiene muchas ventajas, ¿no? Pues ahí vemos el ejemplo, por decir, en el centro vemos una imagen donde está, dice, concentrarse en la era de la distracción. Ese es un tema preciso para este momento porque difícilmente, sobre todo los jóvenes, los chicos, se distraen con facilidad, ¿no? A veces no se concentran en lo que deben estar. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, el hecho de concentrarnos, hay unas características que las vemos ahí escritas en primera mano. Por ejemplo, en la parte de arriba sale una ramita verde que dice cómo trabajar. En la siguiente sale una ramita roja que dice crea rituales o hábitos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, siguen saliendo más ramitas como un árbol. Pero esa rama que se ve gruesita quiere decir que la idea central, el tema de la lectura o el tema es el del centro, ¿no? Concentrarse en la era de la distracción. Y alrededor van saliendo unas ramas, unas ramificaciones gruesas, que esas me permiten identificar las ideas principales. Y al lado de esas ideas principales, enseguida vienen unas ramitas más delgadas, que que van desglosando esa idea principal. Entonces, ese mapa mental, ustedes lo deben elaborar con base en la lectura que se les plantea en el taller, que más adelante les explicaré esa parte o atenderé sus preguntas. Entonces, es para que nos hagamos una idea general, que eso es lo que nos permite el mapa mental, una idea general del tema o del contenido que estamos trabajando. Para cualquier asignatura nos sirve, para cualquier área, para cualquier situación, para tomar apuntes. Es un excelente organizador gráfico para no tomar apuntes y no tomarlos como siempre, en líneas horizontal y normal. Bien, bueno, les estaba explicando aquí entre las características del mapa mental. Aquí vemos un mapa mental, es un esquema donde me plantea las características del mapa mental, lo que les estaba diciendo. Entonces, en el centro dice claves para los mapas mentales. Está la ramificación azul. Entonces, papel. Generalmente lo trabajamos en forma horizontal. ¿Por qué? Porque por la misma hechura del mapa mental se necesita que haya suficiente espacio. En la ramificación verde, imágenes. Ese tema sí que es importante. O sea, es clave en el mapa mental.
los mapas mentales se caracterizan por las imágenes que tienen. Si vemos el mapa mental anterior, nos dimos cuenta que hay muchas imágenes, y no es cualquier imagen, es la imagen que va tratando la idea central o la idea secundaria, porque cada palabra y cada información que coloquemos debe ir acompañada de una imagen. Por eso las imágenes son muy importantes en los mapas mentales, ¿no? Entonces, en la ramificación naranja dice palabras. Como les decía, utilizamos palabras claves tanto en las ideas principales como en las ideas secundarias. No vamos a utilizar textos extensos, a veces solemos colocar, sino se colocan textos y palabras cortas, frases cortas. Viene una ramificación que nos habla de las ramas, como un árbol, vemos como metafóricamente comparando un árbol. La vamos dividiendo y de esa va saliendo otra, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, estas ideas principales van acompañadas de sus ideas secundarias, que son las que la apoyan y la amplían para lograr una buena interpretación del texto. Las ideas de menor importancia dentro del esquema corresponden a las ramificaciones secundarias, las cuales se desarrollan a partir de las principales. Mientras más lejos se encuentre el bloque de ideas del eje central, este como que no es que tenga menos importancia o que no interesa, sino que se va alejando un poquito más de lo que es el tema principal del centro, que apoya y alimenta esas ideas, pero se van alejando un poquito más, ¿cierto? Y si lo comparáramos, diríamos, no, pero esto no tiene importancia, no tiene mucha cercanía, pero resulta que sí. Bien. Bueno, vamos con la estructura, que es la ramificación azul. En la ramificación verde oscuro dice colores. Es muy importante usar los colores. No podemos hacer un mapa mental a blanco y negro, en tonalidades grises. Ay, no, que es que yo manejo el carboncillo. No, se manejan los colores, porque eso nos permite mejorar nuestra capacidad y algo que llamamos la neurolingüística, que tiene que ver con el cerebro. Este es como un ejercicio de gimnasia cerebral, porque permite que nuestro cerebro trabaje todito, no solamente una partecita, no solamente lo cotidiano, lo literal, los renglones, los cuadrados, sino este tipo de organizadores gráficos son más amplios, ¿sí? Son un poco más libres, pero esa libertad controlada, como un joven, se le da libertad, pero controlada. No podemos mezclar información. Este tipo de textos de los mapas mentales tienen una característica que va a la misma dirección de las manecillas del reloj. Iniciamos en la parte de arriba y empezamos a bajar, así como les estoy señalando con ese puntito rojo, va como las manecillas del reloj. Entonces vamos colocando la información de acuerdo a cómo la vamos encontrando y al grado de importancia que tiene. Entonces es un trabajo muy bonito, muy interesante, muy bueno para que ustedes lo tengan en cuenta. En cuanto a las utilidades y beneficios, hay muchísimas, ¿sí? Pero de los más resumiditas, las más importantes son esas. Hay una estructura esquematizada. A pesar de que hay libertad en el trabajo, es un esquema organizado. En un segundo punto, permite memorizar, porque inevitablemente, por más libertad que haya, por más comprensión que en la actualidad digan, bueno, sí hay que analizar, eso es excelente, tenemos que analizar, pero este tipo de ejercicios nos permite analizar, pero para analizar también tenemos que memorizar, ¿sí? Entonces es un ejercicio que nos permite memorizar gran información, bloques grandes de información, porque nos permite desglosar. En cuanto al uso de las imágenes y las figuras, lo que les venía diciendo, es importante representarlas y es una manera que nos da agrado en ir escribiendo y ir trabajando esas imágenes, cómo puedo representar esa idea principal mediante las imágenes. Nos permiten, eso sí es indiscutible, la creatividad, mejora nuestra creatividad.
nos salimos un poquito de lo lineal, de lo tradicional, entonces es una ventaja que se tiene este trabajo. Nos permite ver el texto de una manera general, sin perder detalle, de cualquier tema, cualquier tema. Este tipo de organizadores nos permiten eso, tener una visión más general del tema específico que estamos trabajando. Y es una excelente herramienta para tomar apuntes, como les estaba diciendo, para tomar múltiples apuntes. ¿Dónde qué? No solo en castellano, en todas las asignaturas. Utilicen esta estrategia y será más fácil entenderlo y, como les digo, no perder detalle de del trabajo solicitado. Bien, aquí en este punto terminamos con la explicación de estas dos informaciones tan importantes que son el texto científico y, el organizador de mapas mentales. Si tienen alguna pregunta, entonces ahorita la pueden ir colocando ahorita en el chat para responder en el momento que ya va a llegar. Estas recomendaciones que les voy a dar ya es para la solución del taller. El taller tiene dos partes. Bien. Entonces, en el taller encontramos una parte práctica, hay una información, les coloqué la mayor información que les pude colocar para que ustedes no vayan a decir de pronto, o no, de pronto no piensen, uy, no, pero es que tanta información, no, pues tienen ahí la oportunidad de leer, de aclarar sus ideas, de pronto habrá vocabulario nuevo, entonces ustedes lo buscan. Permítanme tomar agüita porque esto está muy, mi garganta está seca. Entonces, hay un ejemplo de un texto científico, está la teoría, están los objetivos, están los ejemplos de mapas mentales, las características, y en la parte ya de producción, hay dos partes, una de práctica y una de producción. En la parte práctica yo les aclaré ahí en el taller que la deben hacer, es importante hacerla, muchachos, o sea, ser conscientes de que sí la deben hacer, así en este momento la profesora Isabel no la esté revisando, pero ustedes la deben revisar porque eso les va a ayudar a entender la información, ¿sí? A analizar, a interpretar la información que yo les coloqué, ¿bien? Y esos pasos que están en la práctica les va a permitir hacer muy bien la parte de la producción. La parte de la práctica la va a realizar, todo lo va a realizar en el folder, en las hojitas cuadriculadas, pero la parte de la práctica se la va a dejar ahí anexada, la va a dejar como evidencia, ¿sí? No me la va a enviar, la va a dejar ahí, pero como, o sea, muy honestos de que sí la están haciendo. Y en la producción son 3 puntos. Esos 3 puntos, entonces, ya ustedes tienen allá su guía. Uno es hacer un mapa mental, el otro un cuadro comparativo y un ejercicio de análisis sobre ese texto científico que está ahí en el taller. Pues para estos puntos, bueno, para todo, pero es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones ya en el momento de hacer. Entonces, organizar la información, ¿bien? La ortografía, eso sí, es indiscutible, ¿bien? Cuidado con el plagio. Esto es muy importante, lo del plagio. El plagio no solamente es que yo copié de internet, sino que me presto los trabajos con mi compañero y copio el trabajo. O sea, lo fácil, no. Ojo con eso, porque eso sí amerita un 1. ¿Bien? Necesito que el trabajo sea propio, sea creación de ustedes, ¿sí? Que se vea el esfuerzo. O una cosita, el trabajo, la solución del taller es con esfero. Este taller no lo vamos a realizar en computadora. Lo vamos a realizar en esferito, vamos a practicar, vamos a repasar nuestra letra que a veces no
de pronto por la falta de escritura y de ejercicios de pronto la vamos dañando. Entonces, eso es importante. Ojo con el plagio, tanto de internet, de libros o con trabajos de otros compañeros, porque por ahí de pronto he notado, no en muchos, pero sí en algunos, se prestan como la información. Recuerden enviar en asuntos su nombre completo y el curso del estudiante. Bien, por favor. Esos datos son claves porque también permiten la, o sea, la agilidad para nosotros, para revisar. Eh, los archivos o la solución de los 3 puntos en un solo archivo, bien organizado, en un solo archivo bien organizadito. La puntualidad es muy importante. Y la etiqueta, para que me están preguntando, son todas las normas virtuales que se deben tener en cuenta cuando hacemos trabajos. Así como hay una etiqueta de normas, de reglas mínimas cuando estamos de forma presencial, la netiqueta es ya lo que manejamos en la parte virtual. Entonces, el respeto a la información, todas las cosas que nos implican la virtualidad. ¿Bien? Con respecto a la organización del trabajo, les recomiendo un color de esfero que se vea, mínimo 2 colores de esferitos si tienen la posibilidad, si no, no me utilicen colores verdes claritos porque no se alcanza a leer, la fotico que toman de su trabajo que sea cerquita, que no sea tan lejos, enumerar cada punto. Y bien, vamos ahora sí a dar paso. Si hay alguna pregunta, por favor, por aquí dicen que